muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Espero se encuentren todos muy bien. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores y a todas las personas pues que no se han suscrito. Aprovechen de una vez, háganlo, no esperen hasta el final. Recuerda, si tú quieres aprender, tú que me estás escuchando, si estás interesado en aprender sobre la palabra de Dios, pues tal vez esta es una ocasión. Mis videos son para personas sencillas. Yo trato de que mis videos lleguen de una forma sencilla y clara para que quien nos escuche pues pueda entender. Pero lo importante acá es la motivación, que personas que les queda muy difícil por iniciativa propia empezar a leer la palabra de Dios, pues por este medio, de esta forma así, de una forma lenta, de una forma sencilla, empiecen a interesarse, ¿verdad? Eh, Porque bueno, hay personas que definitivamente no tienen interés, hay otras que tienen un poquito de interés, tienen un poquito de fe, por lo tanto un poquito de interés. La idea es fortalecer esa fe, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, una muerte anunciada. Para eso voy a empezar desde el Antiguo Testamento, pasando también después, por supuesto, al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos que en todas las escrituras hebreas se leía claramente, se lee la promesa de un Mesías. Estas profecías mesiánicas se dieron cientos y a veces miles de años antes que Jesús naciera. Escuchen eso no es nuevo, eso no es que alguien se lo inventó. Para aquellas personas que no creen en Jesús, desde el Antiguo Testamento estaba preestablecida lo que iba a ser el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Eh, Claramente Jesucristo es la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple esas profecías. En realidad, desde Génesis hasta Malaquías hay más de 300 profecías específicas detallando la venida de este ungido. Además de profecías especificando su nacimiento de una virgen, su nacimiento en Belén, su nacimiento de la tribu de Judá, su linaje del rey David, su vida sin pecado y su obra de expiación por los pecados de su pueblo. La muerte y la resurrección del Mesías judío fue igualmente bien documentada en las escrituras proféticas hebreas, mucho antes de que la muerte y resurrección de Jesucristo ocurriera en la historia. De las profecías más conocidas en las escrituras hebreas sobre la muerte del Mesías, sin duda se destaca el Salmo 22 e Isaías 53. El Salmo 22, al final de esto es un paréntesis, al final de mi video voy a decirles, a detallarles una por una todas las citas bíblicas que voy a mencionar a través de mi video para que les quede más fácil. Si en este momento no lo van a alcanzar a hacer, porque seguramente no lo van a hacer, después con tranquilidad busquen las citas bíblicas y corroboren lo que está diciendo en este video, ¿verdad? Entonces, de la profecía más conocida en las escrituras hebreas sobre la muerte de Mesías, estaba diciendo, se destaca el Salmo 22 e Isaías 53. El, sal, el Salmo 22 es específicamente sorprendente, ya que predijo numerosos elementos independientes acerca de la crucifixión de Jesús, 1000 años antes que fuera crucificado. Escuche, 1000 años antes de que fuera crucificado. Hay algunos ejemplos. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Vamos a leer expresamente ese Salmo 22, capítulo 16, porque es importante, ¿verdad? Salmo 22, capítulo 16. Salmo 22, capítulo 16. ¿Qué dice el Salmo 22, capítulo 16? El Salmo 22 dice literalmente: tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me han rodeado por completo, me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos, mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes, ven pronto en mi ayuda.
Líbrame de morir a filo de espada, no dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones, defiéndeme de los cuernos de esos toros. Literal, más claro no puede ser. Recuerden todo lo que sucedió en el momento en que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Bueno, aquí hay, como le digo, también está referente a eso Juan 20, 25. Entonces vamos a leer Juan 20, 25. Juan 20, 25. Están buscando, ¿verdad? Juan 20, 25. ¿Qué dice Juan 20, 25? Dice literalmente. Vamos a empezar desde el 24. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás le contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto en mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. ¿Sí? Ahora, los huesos del Mesías no serían quebrados. O sea, como comentario, ¿sí? Como normalmente en esa época las piernas de una persona eran quebradas después de ser crucificada. No sé si ustedes ya habían oído eso. Crucificaban a la persona después de que ya fallecían, pues ya le partían las piernas, ¿cierto? Perdón, como para que murieran rápido, le partían las piernas para complementar el hecho, ¿verdad? Entonces, Salmo 22, capítulo 17, ya se los acabé de leer, solo hice claramente ese salmo. Ahora, Juan 19, 33. Vamos a ver qué dice Juan 19, 33. Estamos hablando del Salmo 22, ¿verdad? Entonces, Juan 19, 33 dice literal. Escuchen esto. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es el que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo todo coincide? Esto no es que la palabra de Dios no es un cuento, la palabra de Dios no es unos borrachitos que se decidieron escribir algo sobre Jesús, ¿verdad? Todo fue debidamente testificado por medio de personas que vieron los hechos, ¿sí? Y en complemento con las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, eso está en Juan 19, capítulo 19, versículo 33, los hombres echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías. Eso lo vemos en Mateo 27, 35. Mateo, vamos a ver San Mateo, ¿verdad? Mateo 27, capítulo 27, versículo 35. ¿Qué dice San Mateo capítulo 27? San Mateo capítulo 27, versículo 35 dice, cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. ¿Se dan cuenta? Textual. Y tal como lo dice el Salmo 22, capítulo 18. Salmo 22 lo leí, fue el primero que leí completico, porque es donde menciona todo acerca de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? O sea, para demostrarles que esto, porque ustedes saben que los salmos es del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, desde el Antiguo Testamento ya se estaba diciendo todo lo que iba a ocurrir con Jesús. Ahora, en Isaías 53, la profecía mesiánica clasifica conocida como el siervo sufriente. También narra la muerte del Mesías por los pecados de su pueblo.
Entonces, más de 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías proporcionaba detalles de su vida y de su muerte. Tomen el tiempo tranquilos para que después vayan a Isaías. Yo siempre les he dicho, las profecías de Isaías son increíbles. Este fue un profeta, mejor dicho, maravilloso, ¿verdad? Vale la pena dedicarle un tempito a leer expresamente Isaías, ¿sí? Entonces, este proporciona detalles de la vida y muerte de Jesús. El Mesías será rechazado, dice Isaías, ¿no? La muerte del Mesías será, eso de que Isaías dice que el Mesías será rechazado, lo vemos en Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías capítulo 53, versículo 3. Y en Lucas capítulo 13, versículo 34. Bueno, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Permítame un momentico, por favor. Isaías capítulo 50 y Isaías capítulo 53 versículo 3 dice literal: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz por sus heridas, y por sus heridas alcanzamos la salud. Miren eso, tan diciente lo de ese salmo, lo que decía Isaías, ¿verdad? Entonces, la muerte del Mesías sería el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo. Eso lo vemos en Isaías capítulo 53, versículos 5 al 9. Corintios capítulo 5, versículo 21. Ya que estoy en Isaías, busquemos 53, versículo 5, fue el que le acabé de leer, ¿verdad? Entonces, el Mesías enmudecerá en presencia de sus acusadores. Eso lo vimos, acá se lo acabé de leer en Isaías capítulo 53, versículo 7. No lo leí. Versículo 7 dice: fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. ¿Se dan cuenta? Eso es lo más impactante, lo más, lo que nos demuestra más todo cuál fue el objetivo de Jesús al morir, ¿cierto? Una vez más, Jesús nunca abrió su boca a través de todo su sufrimiento desde el momento en que lo arrestaron hasta el momento de su muerte para decir algo, nada, para defenderse, nada. Él no se defendía, él no decía nada, porque todo lo que él dijo en sus predicaciones a la gente, pues todo era verdad, él no podía echarse para atrás, por eso él es la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, el Mesías estará con pecadores en su muerte. Eso lo vemos en Isaías, por eso les digo, léanse todo, sobre todo este capítulo de Isaías, el 53. ¿Qué dice el versículo 12? El versículo 12 dice: por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue encontrado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos. Escuchen, Jesús, para quienes no lo creen, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Quiere decir, eso nos demuestra una vez más, Jesús se entregó para perdonar, para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, además de la muerte del Mesías judío, también se predijo su resurrección de entre los muertos. La profecía más clara y mejor conocida sobre la resurrección es una escrita por David, el rey de Israel, en el Salmo 16, versículo 10, que además fue escrita 1000 años antes del nacimiento de Jesús.
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En ese tema no me voy a meter porque ese no es el tema de hoy, de la resurrección. En la fiesta judía de Pentecostés, cuando Pedro predicó el primer sermón evangélico con valentía, afirmó que Dios había levantado a Jesús, el Mesías judío de entre los muertos. Luego, bueno, Dios dijo también que Dios había realizado esa obra milagrosa en cumplimiento de la profecía de David en el Salmo 16. Algunos años más tarde, Pablo hizo lo mismo cuando habló a la comunidad judía en Antioquía, al igual que Pedro. Pablo declaró que Dios había levantado a Jesús el Mesías de entre los muertos. Eso es acerca de la resurrección. Eso, como le digo, no quiero mencionarlo ahorita porque pues el tema es diferente. Entonces, volviendo a Isaías 53, después de profetizar que el siervo sufriente de Dios sufriría por los pecados de su pueblo, el profeta dice que él entonces sería cortado de la tierra de los vivientes. Pero luego Isaías declara que él, o sea, el Mesías, verá linaje y que Dios, el Padre, prolongará sus días. Todo eso es Isaías 53. Isaías continúa y afirma la promesa de la resurrección en palabras diferentes. Verá el futuro en la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, cada aspecto del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, el Mesías, como les dije anteriormente, ya había sido profetizado en las escrituras hebreas, mucho antes que los eventos hubieran sido revelados en las líneas del tiempo en la historia de la humanidad. Entonces, no es de extrañar que Jesús, el Mesías, le dijera a los líderes religiosos o judíos de su tiempo, escuchen bien, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículo, porque es muy importante para corroborar lo que yo les he estado diciendo. Debemos de leer la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 39? Juan capítulo 5, versículo 39, perdonen que le repita tanto, pero es que lo hago es con la intención de que ustedes traten de memorizar los capítulos y los versículos, ¿verdad? Y que se tomen el tiempo para leer, así como yo lo estoy haciendo en este momento, la palabra de Dios. Repito, capítulo 5, versículo 39 de Juan. ¿Qué dice el capítulo 39 de Juan? El capítulo 39 dice... El capítulo 39 dice literal. Se lo voy a leer desde el 37. Y también el Padre que me ha enviado a testimonio de mí, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian, aquí está la parte, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Entonces, por eso estoy mencionando aquí ese Juan capítulo 5, versículo 39, donde dice, escudriñar las escrituras, ¿sí? Es importante, escudriñar es meterse en la palabra de Dios, paso a paso, sin prisas, con amor, con paciencia, deseando mediante esa lectura de las escrituras poder entender quién fue Jesús, quién es Jesús y qué tiene que ver con nuestra salvación o con la salvación o perdición de nuestras almas. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete ya, comparte este video, dedito arriba. Es muy importante, no les cuesta nada. En cambio, se ayudan o me están ayudando a evangelizar.
es gratis. Entonces, esperen mis próximos videos. Espero que les haya quedado claro todo lo que les dije. Pero les voy a leer rápidamente acá para que lo tengan más rápido en su mano las citas bíblicas que yo cité. Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 28. Capítulo 27, del 35 al 57. Marcos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 31. Versículo 15, versículo 27. Juan, capítulo 20, versículo 25. Capítulo 19, versículo 33. Capítulo 5, versículo 39. Salmos, capítulo 22, versículo 16 en adelante. Todo el Salmo 22, ¿correcto? Isaías, capítulo 53, versículo 3, versículo 7, mejor dicho, léanse todo Isaías. Lucas, bueno, pero se lo va a especificar más porque es sobre el tema. Isaías, capítulo 53, versículo 3, versículo 7, versículo 9, versículo 12, capítulo 9, versículo 2. Lucas, capítulo 13, versículo 34. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 31. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Hechos, o sea, los hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 24, capítulo 13, versículo 33 al 35, Salmo, capítulo 16, versículo 8 al 11. Esperen mi próximo video. Recuerden, es muy importante compartir, es muy importante dedito arriba para que este canal permita que se vea más continuamente, se expanda más mi video para el conocimiento de muchas más personas, cosa que les agradecería mucho y que pues en nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Les deseo un feliz día, que mi Dios los bendiga, muchas bendiciones, un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche.